Haribol, Hare Krishna, buenas tardes, reverencias a todos, toda gloria sea para Srila Prabhupada. Bueno, muchas gracias por esta invitación, especialmente a Chitrak Prabhu y a los organizadores de estas clases del Bhagavad Gita por clases en vivo de ISKCON en Buenos Aires. Bueno, hoy vamos a leer un texto, vamos a seguir leyendo el Bhagavad Gita, del capítulo número 4, vamos a leer el texto 9. Pero vamos a cantar un poquito antes algunas canciones devocionales. Hare
Srimad Bhagavad Gita aquí, ya Gaur Premanandi Haribol. Bueno, Hare Krishna, buenas tardes. Nuevamente. Akshay Baladeva Prabhu, Hare Krishna. Gusto que esté compartiendo aquí. Bueno, vamos a leer entonces. Estamos en el capítulo número 4, el conocimiento trascendental, y toca leer el texto número 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janma karma chame divyam evam yaveti tattvataha tyaktadeham punar janma naitimam eti sorjuna. Entonces, traducción y significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Significado. El descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición de la personalidad de Dios ya está liberado del cautiverio material y por ende regresa al reino de Dios. Regresa al reino de Dios inmediatamente después de dejar el presente cuerpo material. Que la entidad viviente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso entonces la liberación que logran, el fundirse en el Brahmajyoti impersonal del Señor, es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo y no corre el riesgo de regresar a este mundo material. En el Brahma Samhita 5.33 se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones. Advaita Machuta Manadi Manantarupam. Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, aún así son la misma y única suprema personalidad de Dios. Uno tiene que entender este hecho con convicción, aunque a los eruditos mundanos y filósofos empíricos les resulte incomprensible. Como se dice en los Vedas, el Purusha Bodhini Upanishad, Eko Devo Nitya Lilanurakto Bhakta Vyapi Hariti Antaratma. Con muchísimas formas trascendentales, la única suprema personalidad de Dios está eternamente activa en relaciones con sus devotos puros. Esta declaración védica la confirma el Señor personalmente en este verso del Gita. Todo aquel que acepte esta verdad, al amparo de la autoridad de los Vedas y de la suprema personalidad de Dios, y que no pierde el tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de la liberación. Por el simple hecho de aceptar esta verdad en base a la fe, uno puede lograr la liberación sin ninguna duda. La versión védica Tattvam así se aplica de hecho en este caso. Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es el Supremo, o que le dice al Señor, tú eres el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se libera instantáneamente y, en consecuencia, su participación de la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, el devoto del Señor que sea así de fiel logra la perfección. Y eso lo confirma la siguiente aseveración védica. Tam eva vidituati meritiumeti nanya panta vidyate yanaya. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, la suprema personalidad de Dios. Y no hay otra manera de lograr esa perfección. El Shvetasvatra Upanishad
3.8. Que no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entienda que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, es seguro que se haya sumido en la modalidad de la ignorancia y por ende no logrará la salvación por el simple hecho de, digámoslo así, lamer la botella de miel por fuera o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Esos filósofos empíricos puede que asuman papeles muy importantes en el mundo material, pero no se vuelven necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa del devoto del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento, y de esa manera lograr la perfección. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Gaur Premanand Hari Bol. Janma karma cha me divyam evam javati tattvataha tyaktam deha punan janma naiti mameti sorjuna Om agnati mirandasya jalanjana salakaya chakshur mritanjana tasmai Sri Gurave Namah. Mukam karoti vachalam falagum lamgayate girim yat kripa tamaham bande Sri Guru Andina taranam tapta kanchana gaurangi radhe vrindavaneshvari vrisavanu sutte devi pranamami hari priye vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Vidavah Pravruti Namine Shri Shri Vrindata Vira Padapamkridani Prabhupano Adayana Mashri Prabhava. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Adesitani. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Srila Prabhupada ki jai. Bueno, estamos en el capítulo 4 y bueno, en el significado Prabhupada dice muchas cosas, pero algo muy categórico que me hizo recordar un pasatiempo de Prabhupada en los primeros tiempos del movimiento. Prabhupada iba a dar unas primeras iniciaciones en América y entonces de pronto llegaron unos devotos que estaban asistiendo regularmente, pero no eran muy conocidos, o sea, no participaban sí, pero no de una manera muy activa, y entonces ellos se enteraron de que iba a haber estas iniciaciones. Y entonces, bueno, fueron a hablar con Prabhupada directamente y le dijeron: Srila Prabhupada, usted está aquí y bueno, y va a dar iniciaciones y queríamos aprovechar esa misericordia y queríamos preguntarle si podemos también ser iniciados. Y entonces los demás devotos, bueno, pensaron, ¿no?, que desubicados, porque ¿quiénes son estos, no? Aparentemente no seguían un estándar adecuado, pero de una manera u otra pidieron ahí la misericordia de Prabhupada, ¿no? Y bueno, sabemos muy bien que Prabhupada es el Jagat Guru del universo, la persona más misericordiosa del universo, ¿no? Porque vino a traer la misericordia del más misericordioso, ¿no?, que es Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna mismo. Entonces Prabhupada, bueno, les dijo, bueno, pero primero tengo que hacerle unas preguntas. ¿Quién es Krishna? Y ellos dijeron: oh, bueno, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Bien, ¿y quiénes son ustedes? Bueno, nosotros somos almas espirituales, individuales, eternos sirvientes de Krishna. Entonces Prabhupada les dijo: ok, mañana van a ser iniciados, ¿no? Entonces acá Prabhupada está diciendo lo mismo, ¿no? Porque en un instante, cuando uno acepta a Krishna como la suprema personalidad de Dios, entonces ya se ha vuelto una persona liberada. Claro que eso se puede analizar mucho, porque aceptar a Krishna en verdad, por eso el texto, Krishna le dice a Arjuna: aquel que conoce la naturaleza, o sea, aquel que me acepta y me conoce en verdad, tattva dice, ¿no?, en verdad, ¿no?, no superficialmente. Y eso no es algo así ordinario, que uno dice, bueno, yo me quiero iniciar y algo barato, ¿no?, y que sea algo barato y me inicio. No, Prabhupada
En ese momento Prabhupada inició así porque estaba formando este movimiento como con un humor de emergencia, ¿no? Por la necesidad de liberar a las almas, ¿no? De propagar este movimiento, ¿no? Entonces lo hizo así, ¿no? Después, bueno, se empezó a pedir más requisitos y actualmente se piden requisitos también para poder ser iniciado, porque si no es algo como muy barato. Esto no es nada barato y es muy especial porque como no es barato, sino que es lo más caro que hay. Sin embargo, se da de una manera que no se pide nada, excepto que uno tenga un poco de sinceridad. Antes de seguir, me acordé de otro pasatiempo de Prabhupada al revés de este pasatiempo, ¿no? Acá en este pasatiempo decíamos, en esta historia de Prabhupada, decíamos que Prabhupada aceptó a algunas personas así, de una manera muy misericordiosamente, ¿no? De una manera así rápida, aparentemente sin que tuviesen cualificación alguna. De todos modos, se dice que cuando el maestro espiritual le da inicia a uno, le pide unos principios. Los devotos tuvieron que cumplir principios también. Para ser iniciados tuvieron que prometer principios. Y eso es difícil. Entonces, cuando el maestro espiritual inicia a un devoto y le pide que el cumplimiento de principios, el canto de los santos nombres, el cumplimiento de los 4 principios regulativos, también también pone la fuerza para lograr ese objetivo que es cumplir. Pero lo muy interesante de este proceso de conciencia de Krishna que estamos siguiendo es que en este caso la meta y el camino, el proceso se unen. No es que uno tenga que esperar llegar a una meta, uno ya está en la meta. Lo que pasa es que en esa meta hay distintos niveles de conciencia, distintos niveles de avance espiritual y por ende distintos niveles de satisfacción espiritual, de ananda, de felicidad que va obteniendo. Y eso también se mide en cuánto uno se desapega de lo material o cuánto se desapega de lo bueno y del sufrimiento material. Pero bueno, para no irme, el pasatiempo, la otra historia de Prabhupada, al revés, fue de que Prabhupada inició en otro lugar también a unos devotos y al día siguiente nomás de iniciado, uno de los devotos se fue del movimiento, se fue del templo y se fue del movimiento, ¿no? Abandonó la conciencia de Krishna al día siguiente de haber sido iniciado. Entonces le fueron a decir a Prabhupada, si la Prabhupada, tal devoto, lo abandonó, se fue. Entonces Prabhupada contestó al revés de lo que decimos recién. Prabhupada contestó, bueno, así como él no me aceptó a mí, yo tampoco lo acepté a él, ¿no? Entonces estas historias le dan total personalidad al movimiento y le quitan todo lo impersonal que Prabhupada siempre criticaba, porque Prabhupada sabía que algo impersonal no tiene sabor, y en nuestro movimiento y en la vida real, en la vida diaria, en la vida real, en la vida como almas espirituales, no hay otra cosa más que velocidad y placer trascendental. Nosotros no estamos experimentando mucho eso porque no estamos muy dedicados o de la manera que deberíamos, ¿no? Claro, alguien puede protestar y puede decir ¿cómo es que usted sabe que yo no me dedico? No, obviamente, pero cada uno lo puede medir, o se puede medir viendo cuán feliz uno está en la vida o cuán cercano al servicio devocional puro se encuentra. Por ejemplo, en las escrituras se dice, ¿no? Se habla, por ejemplo, Anyabila Shitashunya Gyana Karmadi Anabritan Anukulina Krishnanu Shranam Bhaktirutama. Se dice en el Néctar de la Devoción, ¿no? También en el Srimad Bhagavatam se explica, ¿no? El servicio devocional puro, que es Ahaitukiya Pratihata, ¿no? Que es inmotivado e ininterrumpido. Entonces, obviamente que son etapas las más avanzadas y no estamos en esa situación, pero sí podemos tratar de entenderlas, tratar de poner así como le ponemos toda la ficha al mundo material para tratar de hacer dinero, para tratar de lograr felicidad, podemos ir dedicando un poco de tiempo a lograr entender de qué se trata esto, a lograr entender a Krishna como es debido. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones, incluso de devotos, que están tratando de predicar, tratando de avanzar, pero hay que ver que el éxito en esas formas de cultivar la vida espiritual, ya sea personal o predicando,
se manifiesta en cuanto uno está sintiendo felicidad y haciendo felices a los demás. Me estaba acordando algo. Bueno, aquí estamos. Bueno, entonces Krishna dice que una persona tiene que conocerme en verdad, está diciendo Arjuna. En los primeros textos, es muy antes de llegar a este texto, Krishna le va explicando a Arjuna de qué se trata esto, ¿no? De qué se trata el llegar a este texto, de que aquel que me conoce en verdad, dice Krishna, puede lograr liberarse del mundo material y ser feliz. Una idea que se me fue y ahora me volvió. Hablábamos de que a veces nosotros en la vida de que tenemos que darle más cabida, más tiempo, más intención al estudio de la naturaleza del alma, de lo que somos, ¿no? Entonces en el Bhagavatam, me estaba acordando recién cuando decía eso, que después se me fue, que en el Bhagavatam se explica de que todo el mundo y todas las entidades vivientes que pueden comunicarse de una manera u otra están siempre ocupados en preguntas y respuestas, ¿no? Entonces no me recuerdo cómo es el mantra en sánscrito, pero se dice así: los pajaritos en el nido, ¿no?, que están piando, están ocupados en preguntas y respuestas. Los abogados en la corte están ocupados en preguntas y respuestas. Los comerciantes en el mercado, dice el mantra, están ocupados en preguntas y respuestas. Los pajaritos, ¿qué preguntan? ¿Dónde está la comida? A los padres, ¿no? Con el pío le están diciendo, bueno, queremos comida, queremos comida. Todos hemos visto esos documentales en donde salen del nido las bocas, ¿no?, de los pajaritos, ¿no?, que están llamando a los padres pidiéndole comida, ¿no? Entonces, ¿dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? Los comerciantes en el mercado, dice el Bhagavatam, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Dónde hay dinero? ¿No? ¿Cómo puedo hacer más dinero? ¿No? Y bueno, incluso hay Shastra para eso, ¿no? Como se explica, que los comerciantes pueden decir mentiras no para engañar, sino para aumentar sus ventas, ¿no? Incluso Prabhupada dice en el Chaitanya Charitamrita, en el cuarto canto del Srimad Bhagavatam, de que las personas espiritualistas, cuando tratan con engañadores materialistas, tienen que buscar engañarlos también para poder hacer que entiendan la vida espiritual, ¿no? Eso es muy fuerte, porque la diferencia es que el espiritualista no está buscando nada para su propio bienestar. Entonces, por eso está solamente tratando de hacer algo para el bienestar de los demás. Bueno, ¿qué más? Los abogados en la corte, lo mismo, ¿no? Están siempre ocupados en preguntas y respuestas. Pero el Srimad Bhagavatam nos dice que nadie o muy poquitas personas se ocupan en las verdaderas preguntas y respuestas, que es: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿No? ¿De qué se trata este mundo? ¿Existe un Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué naturaleza tiene? ¿No? Como se explica en el Bhagavad Gita, que hay muchos temas que trata: Prakriti, la naturaleza, el karma, el tiempo, la entidad viviente, Krishna, Dios. ¿Cuál es la relación que tenemos? Entonces el Bhagavatam nos dice que no perdamos el tiempo en esas preguntas y respuestas y que no tienen sentido, ¿no? Y eso es lo que decíamos recién, que tenemos que tratar en nuestras vidas de ocuparnos más en leer las escrituras, en cantar los santos nombres, en comer solo Krishna Prasadam, en tener buen relacionamiento con todo el mundo, no solamente con los devotos, con los vecinos, con todas las entidades vivientes, ¿no? Me acuerdo una vez Jagat Bandhu Prabhu había dicho que nadie se va de este mundo material si no soluciona todos los problemas con cada una de las entidades vivientes que tuvo, ¿no? Entonces, estamos hablando de todo en el sentido de que alguien que ha comido carne, uno ya no come carne, obviamente, y lo que puede hacer es cantar el santo nombre para que se limpie cualquier actividad pecaminosa, no buscando limpiarla, sino buscando solamente agradar a Krishna con ese canto. Y bueno, Krishna se hará cargo, ¿no? Después, para no hacerlo tan largo, dijimos que Krishna empieza para llegar a este texto, número 9, Krishna le empieza a decir a Arjuna en los primeros textos, de que esta ciencia de la que estamos hablando, para llegar a entenderlo a él en verdad, se la explicó él al dios del sol Vivasvan hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si no, no hay manera. Y acá se está hablando de sucesión discipular. Si no, no hay manera, ¿no? Nosotros recién dijimos que tenemos que tratar de purificarnos, entregarnos, pero no hay manera digamos por ese lado, de una forma
con nuestra propia erudición o con nuestras propias fuerzas. Y recién Prabhupada citó, hablando de las distintas formas y encarnaciones de Krishna, a la Brahma Samhita, al señor Brahma, que él dice: Advaita Machutta Manadi Mananta Rupam Adyam Purana Purusham Nava Yauvanancha. Y esta parte es la que estamos hablando ahora. Vedeshu Durlabam Adurlabam Atma Bhakto Govindam Adi Purusham Tamaham Vajami. Entonces, el señor Brahma dice: Vedeshu Durlabam, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Nadie puede entender en verdad a Krishna solamente estudiando los Vedas. Y eso que los Vedas está todo ahí. Sin embargo, no puede de esa forma obtenerse el conocer en verdad a Krishna, sino que hay que hacerlo porque Krishna está diciendo que yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga a Vivasvana, el dios del sol. Él lo pasó por su discipular y ahora le dice: Krishna, te lo estoy enseñando a ti. ¿Por qué? Porque eres mi amigo y porque, como decíamos recién, también Krishna le va a dar la bendición a Arjuna para entenderlo. Pero también hay ciertas cualificaciones. La cualificación que después le dice Krishna a Arjuna en otros textos más adelante, en el capítulo 10, por ejemplo, le dice, a través de los distintos capítulos, Krishna le va diciendo: yo te voy a enseñar cosas cada vez más profundas, cada vez más íntimas. Lo hago contigo porque tú no me envidias, ¿no? Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Y es para el bien de la humanidad. Por eso la batalla de Kurukshetra, porque si los que iban a ganar eran los Kurus o cualquier otra persona que no es religiosa, el Dharma se iba a perder y Krishna no iba a estar disfrutando, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces iba a perder esta sucesión discipular. Entonces Krishna le va diciendo eso a Arjuna, ¿no? Arjuna, sorprendido en el texto 4, creo, le dice: pero ¿cómo es posible? Esto es para aclarar todas las dudas que nos llevan a estos puntos. Por eso el Bhagavad Gita es un estudio increíble, profundo. Como se explica en los Vedas, cada palabra, cada frase se puede expandir y nos llena de felicidad porque hablamos y hablamos y escuchamos a los acharyas, escuchamos las canciones de los grandes acharyas basados en las escrituras, ¿no? Entonces, para que no haya dudas, Arjuna le dice: pero ¿cómo es posible que tú le explicaste al dios del sol si nació mucho antes que tú, el dios del sol, ¿no? Y así muy inocentemente incluso le dice a Arjuna: ¿por qué? Porque también es parte de los pasatiempos de los lilas de Krishna. Arjuna era su amigo, no era otra cosa, era su amigo. Pero como Arjuna estaba cubierto en un sentido, así como los pastorcitos, como Madre Yashoda, como Vasudeva estaban cubiertos por Yogamaya, Arjuna también, porque si no, no podía hacerse esto, ¿no? Y porque tampoco hubiese sentido esa felicidad ellos, ¿no? Aparentemente hay sufrimiento cuando Arjuna queda acongojado después porque no puede cumplir con su deber, con lo que Krishna le pide, pero eso es otro tipo de sufrimiento, no el que tenemos nosotros, porque no hay dinero, porque nos dejó la esposa, el esposo, los hijos se fueron, me peleé con el vecino, me engañaron, negocios. Bueno, entonces Krishna le dice a Arjuna, le despeja todas las dudas y le dice: no, tú no me dices esto porque estás en ignorancia. Tanto tú como yo hemos ya nacido muchísimas veces, hemos aparecido, pero yo los puedo recordar a todos los nacimientos y tú no puedes hacerlo. Y ahí nomás Krishna le dice: yo tengo un cuerpo que no lo olvido porque mi cuerpo es lo mismo. Recién decíamos, ¿no? Advaita Machutta Manadim, decíamos que dice la Brahma Samhita, ¿no? Que Krishna es Advaitam, no tiene dualidad, ¿no? Krishna le dice a Arjuna eso, dice: mi cuerpo es Advaitam, no hay dualidad, no es que yo tengo un cuerpo material y es distinto a mi cuerpo espiritual, es lo mismo. Por eso yo los recuerdo todos los nacimientos, aparentes nacimientos, ¿verdad? Entonces por eso decíamos, este conocimiento, para no irme de lo que estamos hablando de la Brahma Samhita, no se puede entender solamente estudiando los Vedas, aunque los Vedas son Krishna mismo, aunque Krishna dice en el Bhagavad Gita: yo soy el que los compilé, soy el que conoce los Vedas y a quien hay que conocer. Bueno, aún así no se puede conocer Krishna si no es por su propia misericordia, ¿no? Por eso este proceso es de entrega. Entonces Krishna después le dice a Arjuna: bueno, en realidad en el texto 7, yo para qué vengo a este mundo. Yo nací muchas veces, vine a enseñar esta ciencia del yoga que está, al dios del sol, porque se había perdido. Y entonces él dice: yo vengo cuando hay una declinación de los principios religiosos, como estaba pasando hace 5.000 años, ¿no? Que también es otra historia larga que está en el Mahabharata, muy atractiva y muy conciencialmente con estas fechas en que estamos viviendo ahora. Ayer fue la aparición de ese Balaram, que viene antes que Krishna para ayudar en sus pasatiempos, para asistirlo en sus pasatiempos, para darle placer a Krishna en sus pasatiempos, para hacer que nosotros tengamos a alguien en quien confiar, en quien apoyarnos.
para poder avanzar y para que todo esto que estamos leyendo y escuchando entendamos que es cierto y lo podamos poner en práctica en nuestras propias vidas. Si no contamos con esa misericordia, con las bendiciones del Señor Bhagavan, del Señor Nityananda, no hay ninguna posibilidad de lograrlo, ¿no? Lo podemos intentar y podemos irnos cualificando, pero finalmente la cualificación máxima va a venir cuando entendamos de que tenemos que esperar la misericordia y trabajar para ello. Por eso Prabhupada dice que cuando eso pasa es instantáneo. Ese es el verdadero significado de que algo es instantáneo, porque pasa y ya se despejaron todas las dudas. ¿Cuál es la diferencia que pase de acá 20.000 millones de años a que pase instantáneamente ahora? Porque el mundo espiritual finalmente es un estado de conciencia. Más allá de si es un lugar o no un lugar, es un estado de conciencia. Entonces, bueno, Krishna le dice, Yada Yada Hidharma Syag, la misma Pati Bharata, ¿no? Cuando quiera y donde quiera, que haya una declinación, y después Paritarnaya Sadunam, Vinasaya Chaduskritam, para proteger a los devotos y aniquilar a los no devotos. Yo aparezco. En realidad esa acción es la misma para Krishna. Matar demonios, proteger devotos, no hay mucha diferencia. La diferencia la hacemos nosotros, ¿no? El que sea un devoto o el que es un demonio. Krishna lo dice también en el Bhagavad Gita, ¿no? Como en el texto, bueno, Krishna dice, yo no soy parcial con nadie, ¿no? Parece que soy parcial porque mis devotos me dan un servicio y me atraen mi atención, ¿no? Pero yo no soy parcial con nadie. El demonio lamentablemente está por el camino equivocado y tiene que pagar las consecuencias de sus actos, ¿no? Por eso viene al mundo material y hace lo que hace. Entonces, bueno, después que le explicó todo esto en estos textos, Krishna a Arjuna le dice ahora, finalmente, ¿no? Janma karma chamedivyam evam yometi tatpata. Aquel que entiende en verdad, ¿no? Y por eso hicimos toda esa introducción, puede liberarse del mundo material y finalmente compartir conmigo la vida eterna, ¿no? Así que, bueno, vamos a dejar acá. Estos días en los que estamos viviendo son muy auspiciosos, todos los días son auspiciosos, ¿no? Como se dice, bueno, uno tiene que ir a un lugar sagrado, uno tiene que darse un baño, pero bueno, uno puede pensar que está en un río sagrado y la diferencia es el estado de conciencia, ¿no? Si nosotros dedicamos nuestra vida a la vida espiritual, o por eso Krishna después dice en el texto siguientes, en la medida en que se rindan a mí, yo reciproco. Eso significa, ¿no? Si yo creo que estoy en Vaikunta y actúo conforme a ello, estoy en Vaikunta, ¿no? Pero actuar conforme a ello significa que uno se desapega de los placeres personales del mundo material. Y eso claro que cuesta. Pero si uno entiende en verdad, uno, como dice aquí, cuando uno entiende en verdad, uno va a sentir un gusto superior. Paramdistam nivartante, ¿no? Después en el capítulo 5, Krishna le va a explicar a Arjuna eso, ¿no? Eso se hace muy fácil. Lo que es difícil se vuelve muy fácil cuando uno se entrega a Krishna, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias por la posibilidad. Todas las glorias sean para Srila Prabhupada, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Gaur Premanand Hari Bol. Hare Krishna.